Bien. Y si no, empezamos. ¿Empezamos ya? Sí. Bueno, les cuento cómo vamos a hacer el acto. Hablo yo primero y le daré la palabra al presidente del Comité Antisida de Extremadura, que le contará los actos, y luego abrimos un turno de preguntas. ¿De acuerdo? Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a la convocatoria de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompaña la directora general de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud y el presidente del Comité Antisida de Extremadura, Santiago Pérez Avilés, como cada año cuando realizamos esta convocatoria. Un asunto para esta convocatoria de prensa de hoy, y el asunto es presentar las actividades para el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se celebra el próximo día 1 de diciembre de 2018. Desde hace años, la Organización Mundial de la Salud instauró este Día Mundial de la Lucha contra el SIDA con varios objetivos fundamentales. El primero de los objetivos es sensibilizar a la población, fomentar el uso y el acceso de la población a los recursos que son necesarios no solo para la prevención, no solo para el diagnóstico precoz, sino también para el tratamiento de la infección por el VIH, y a potenciar sobre todo lo que son las acciones preventivas, que ahí es donde está, en las acciones preventivas es donde están las herramientas con las que podemos ganarle la batalla al VIH, podemos ganarle la batalla al SIDA. Por lo tanto, ese es el objetivo que tiene este Día Mundial de Lucha contra el SIDA, y así lo declaró, ya digo, hace años la Organización Mundial de la Salud. Hemos de tener claro que una cosa es estar infectado por el VIH y otra cosa distinta es haber desarrollado la enfermedad del SIDA. Por lo tanto, quiero también llamar a esa aclaración desde el principio a toda la ciudadanía. En primer lugar, una cosa es la infección por el VIH y en otro orden de cosas está que esa infección ya haya provocado enfermedad y podamos considerarla enfermedad como SIDA. Desde la aparición de los tratamientos denominados antirretrovirales, de los tratamientos que se utilizan para el tratamiento, valga la redundancia, de la situación de la infección del VIH, esta ha variado notablemente. Y esto ha sido trasladado a la población como que le hemos ganado la batalla al SIDA. Y yo creo que esta es una percepción errónea. Es una percepción errónea. Seguimos teniendo cifras de infectados por el VIH que hay que combatir por medio de las medidas preventivas para que no lleguen a la situación de SIDA. Por lo tanto, esta es una falsa pérdida del miedo a la infección por el VIH, porque, a decir verdad, con los tratamientos antirretrovirales lo que hemos conseguido es que una enfermedad que era letal se convierta en una enfermedad crónica, pero ni mucho menos hemos conseguido atajar el problema que los organismos internacionales se proponen para el año 2030, que es erradicar la infección por el VIH. En Extremadura se realizan actualmente 1.300 tratamientos contra el VIH, por lo que debemos tener una cifra de infectados detectados en ese orden y que reciben tratamiento antirretroviral. Así, si sacamos la media, decirles que se diagnostican en Extremadura una media de 46 casos al año de infección por VIH. La mayoría de los que se detectan en situación asintomática, sin haber desarrollado signos de enfermedad que conlleve la infección. Y esto es una buena noticia. Pero no es tan buena que al menos el 11%, cuando se diagnostican ya en una fase de enfermedad, con síntomas, con criterios clínicos que nos indican que han desarrollado
la enfermedad del SIDA. Por lo tanto, medidas de prevención y medidas de diagnóstico precoz son las dos herramientas sobre las que tenemos que incidir y a las que nos tienen que ayudar a incidir en este Día Mundial contra el SIDA. Para que estas medidas sean eficaces debemos conocer el patrón de transmisión de la enfermedad. Así, en el momento actual, la vía de transmisión más frecuente a día de hoy es la sexual, frente a otras épocas que fueron la transmisión por intercambio de material en la utilización de drogas por vía parenteral. A día de hoy, en el año 2018, y ya lleva unos cuantos de años, la vía de transmisión más frecuente es la vía sexual, de hombres que tienen sexo con hombres, pero también en las relaciones heterosexuales. Por lo tanto, y que éstas se realizan sin protección. Por lo tanto, ya nos está indicando que la mejor arma que disponemos en la actualidad para combatir la epidemia es la prevención y evitar que las personas se infecten. Por ello, un año más, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y el Servicio Extremeño de Salud se han sumado a esta conmemoración bajo un lema para el día 1 de diciembre. El lema es: en el VIH, la prevención está en tus manos. #ConCondón. Con esto recordamos que el uso del preservativo es fundamental para frenar la infección por el VIH. Pero además, este año, desde el 3 de abril del año 2018, el Consejo de Gobierno aprobó el nuevo Plan de Acción sobre el VIH y otras infecciones de transmisión sexual en Extremadura, que tiene un periodo de vigencia de 2018 a 2021, donde se han puesto en marcha numerosas actuaciones. Por darles algunas cifras de lo que hemos venido realizando en este año 2018, si el plan en su globalidad, es decir, del 2018 al 2021, conlleva una memoria económica de 53,3 millones de euros de inversión, 13,6 millones de euros de esos 53,3 van destinados a medidas preventivas. Esa es la importancia que este Gobierno le da a las medidas preventivas frente a otro tipo de medidas que se puedan poner en marcha. Y por terminar, en lo que llevamos del año 2018 se están realizando actividades en todos los ámbitos marcados en el plan que comenzaría en este año. Supondrá a lo largo del año 2018 una inversión de 11,6 millones de euros, de los cuales 3,5 millones de euros son para actividades preventivas. Evidentemente, el Gobierno solo no lo puede hacer. El Gobierno solo no puede trabajar en estas medidas y por eso quiero agradecer la colaboración y el trabajo que ha realizado la Consejería de Educación y Empleo, la Dirección General de Deportes, el Instituto de la Juventud de Extremadura, el Instituto de la Mujer de Extremadura, el Consejo de la Juventud de Extremadura, el excelentísimo Ayuntamiento de Mérida, el Comité Ciudadano Antisida de Extremadura, la Fundación Triángulo Extremadura, la Fundación Atenea, la Asociación de Mujeres en Zonas de Conflicto, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida y a Cruz Roja Extremadura. La prevención es, como lo ven, una cuestión de toda la sociedad. Le paso ahora la palabra al presidente del Comité Antisida de Extremadura, don Santiago Pérez Avilés, para que les detalle los actos que nos van a llevar a esa conmemoración del día 1 de diciembre de lucha contra el SIDA. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias al consejero y a la directora general por invitarnos y por querer acompañarnos un año más en las actividades en la presentación de las actividades que vamos a desarrollar con motivo del Día Mundial frente al VIH.
Un año más estamos aquí, presentes pues para, como decía, presentar esas actividades que vamos a desarrollar en torno al 1 de diciembre. Igualmente, también como en años anteriores, pues me gustaría comentar que no solamente estoy aquí en mi nombre, sino en representación de todas esas entidades que hemos estado trabajando para poder poner en marcha las acciones que hoy vamos a plantear. En la presente campaña, como ha dicho ya el consejero, vamos a centrar nuestra atención en la prevención. Prevención que, por otro lado, es la mejor estrategia que vamos a tener siempre cuando hablemos de la infección por VIH. Hay que insistir en que la prevención será siempre, como digo, la mejor estrategia y que sobre todo, que cada uno y cada una de nosotras y nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de poder prevenirlo. El lema, como también se ha comentado, creo que lo deja claro. En el VIH la prevención está en nuestras manos. Con relación a las actividades que vamos a desarrollar o que se van a desarrollar, decir que estas no se limitan a este día, sino que a lo largo de todo el año se vienen desarrollando en nuestra comunidad autónoma actividades enfocadas a la prevención del VIH. Ahora, en estas fechas, pues lo que hacemos es intensificar esas acciones y aprovechar el momento para tratar de acercar a la sociedad esa visión preventiva y solidaria. A ver, no creo que sea necesario que vaya enumerando una por una las actividades programadas, ya que hay un documento que tienen todos ustedes en las que figuran todas las actividades, ¿no? Pero sí que considero interesante pues, el decir sobre qué temas o en qué formatos se van a realizar todas estas. Durante estos días intensificaremos la respuesta y estaremos presentes en diversos espacios realizando la prueba de VIH. De igual forma, se realizarán talleres de prevención, jornadas, cursos de voluntariado, mesas informativas y reparto de material informativo y preventivo por distintos centros y en diversas poblaciones de nuestra comunidad autónoma. También se realizarán exposiciones, colocación de pancartas alusivas a la fecha y al tema, colocación de lazos rojos en lugares estratégicos y significativos, así como en autobuses de algunas ciudades, iluminación de edificios emblemáticos, actos institucionales en la Asamblea de Extremadura, así como en algunos ayuntamientos de nuestras ciudades, acciones artísticas, conciertos, carreras solidarias, etcétera, etcétera. Además, utilizaremos, como en otros años, las redes sociales, portales web, para promover la campaña y la prueba del VIH y, como decía, también realizar mensajes referentes al tema de la infección por VIH y al tema del SIDA. Y, por supuesto, se realizarán intervenciones en programas y en medios de comunicación. La repercusión de todas estas acciones llegará a toda nuestra comunidad autónoma, pero me gustaría aquí hacer referencia y enumerar todas esas localidades que de una u otra forma han estado presentes en las actividades que vamos a poner en marcha. Son más de 20 las localidades que, como digo, han participado de forma directa. Algunas de ellas son pues Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Zafra, Navalmoral de la Mata, Almendralejo, Arroyo de la Luz, Miajadas, Villanueva de la Serena, Don Benito, Montijo, Llerena, Villafranca de los Barros, Torrejoncillo, Zarza de Granadilla, Casas del Monte, Casares de Cáceres o Medellín, entre ellas. De igual forma, y a pesar de que el consejero también ya ha hecho referencia a ello, me gustaría que me permitieran que enumerara las entidades que han hecho posible todo esto y a las cuales les agradezco todo el trabajo, todo el esfuerzo, la implicación y el compromiso que han demostrado. A la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, a través del Servicio Extremeño de Salud, la Oficina de Coordinación de SIDA, con su coordinador a la cabeza, y la Secretaría Técnica de Drogodependencias. A la Consejería de Educación y Empleo, a la Dirección General de Deportes, Instituto de la Juventud de Extremadura, Instituto de la Mujer, excelentísimo Ayuntamiento de Mérida, Fundación Triángulo Extremadura, Fundación Atenea, Cruz Roja de Extremadura, Consejo de la Juventud de Extremadura, Mujeres en Zona de Conflicto, MZC, Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida y al Comité Ciudadano Antisida, que me honra presidir. Además de contar un año más con la estimable colaboración de ayuntamientos, centros educativos, centros de salud, entidades sociales, servicios sociales de toda Extremadura o medios de comunicación, tanto locales como autonómicos o nacionales.
Siempre que estoy aquí me permito decir algunas cosas referentes a algunos temas que considero importantes en torno a la infección por VIH. Cuestiones como la prevención, el diagnóstico precoz o el acceso a los tratamientos, de lo que también se ha comentado, creo que son fundamentales si deseamos cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible. Aunque hemos hablado en otras ocasiones de ello, hoy quería seguir insistiendo en que la prevención, como decía, es y será siempre fundamental y prioritaria. Pero además deberíamos de plantear todas las estrategias disponibles, a la que ya se viene planteando y que hay evidencia de buen funcionamiento, como es la utilización del preservativo, a cuyo lema de este año hace referencia al mismo. También creo que habría que añadir algunas nuevas que han demostrado y que están demostrando eficacia. Hablo de la profilaxis preexposición y también hablo del tratamiento como prevención. Son algunas, como digo, de estas que están demostrando una eficacia significativa. Las personas con VIH y carga viral indetectable no transmiten la infección por VIH a sus parejas sexuales. Indetectable es igual a intransmisible. Esto tiene que quedarnos claro actualmente. Y además existe un amplio consenso en este sentido, por parte incluso de ONU-SIDA y por parte de las sociedades científicas, incluso de los propios CDC americanos. Todo ello, como digo, apoyado en la evidencia científica y en estudios que demuestran la eficacia de las estrategias comentadas. Otro aspecto fundamental es el diagnóstico. En nuestro país tenemos, creo, una asignatura pendiente todavía con el tema del diagnóstico de VIH. Aún no hemos sido capaces de llegar a conseguir ese 90% de las personas con VIH diagnosticadas, como se indica en la estrategia que estábamos planteando, la del 90-90-90. Deberíamos de conseguir que todas las personas con VIH conozcan su situación y disminuir, o mejor dicho, casi eliminar los diagnósticos tardíos de los que aquí también se ha hecho referencia. Estamos, creo, en un momento especial en cuanto a la infección por VIH. Son muchos los avances conseguidos y si lo hacemos bien, creo que podremos detener la pandemia. Actualmente se ha disminuido de forma notable el número de personas con VIH que lo desconocen. Hemos bajado a unos porcentajes que la verdad es que hace tiempo eran impensables. Hemos bajado entre un 18 y un 20% de personas que lo desconocen. Deberíamos de ser conscientes de la necesidad de proporcionar la prueba rápida o la prueba estándar a todas las personas y plantear recomendaciones claras en torno a que deberían hacerse la prueba todas las personas sexualmente activas e implicar con mayor decisión, si es posible, a la atención primaria de salud en todo ello. Por lo tanto, implementar todas las estrategias preventivas que han o están mostrando eficacia. Diagnosticar a la mayoría de las personas con VIH, conseguir que todas las personas diagnosticadas tengan tratamiento y una carga viral indetectable son objetivos que debemos alcanzar si deseamos conseguir erradicar la infección por VIH. Nada más, gracias. Muy bien, pasamos al turno de preguntas. ¿Alguna pregunta sobre este o cualquier otro tema? ¿Preguntas? Como han destacado, está en la persona. Cuando dice que muchas personas pues no lo conocen y deberían haberlo conocido previamente, ¿depende de la persona o depende también del sistema médico? Yo creo que depende un poco de todo. Las personas al final tienen que ser conscientes de que la infección por VIH no tiene síntomas y que solamente hay que tener claro de que cuando se tiene una práctica de riesgo hay que realizarse la prueba del VIH. Esto tiene que ser una cuestión que tenga muy clara. Y luego, por otro lado, yo creo que debemos de facilitar la prueba y tenerla de una manera quizá incluso más accesible, a pesar de que ahora está disponible en los centros de atención primaria, está disponible en los centros hospitalarios, incluso hay entidades como la nuestra que la realizan de manera habitual cualquier día de la semana y es una prueba rápida. Pero que de alguna manera todo esto hay que seguir insistiendo para que la población lo conozca, para que se sepa que esto está disponible y sobre todo para que se sepa que cuando hay una práctica de riesgo no hay que esperar a ningún síntoma, hay que realizarse la prueba de VIH. Sí, en ese sentido decirles que no ha sido por casualidad que al plan de acción que hemos aprobado en abril del año 2018 le hayamos puesto uno de los apellidos que son las infecciones de transmisión sexual, otras infecciones de transmisión sexual que no son el VIH, porque otras infecciones de transmisión sexual comparten el mismo mecanismo de transmisión que comparte el SIDA y por lo tanto es
un mensaje hacia nuestros profesionales, pero un mensaje hacia la sociedad, que de tener una infección de transmisión sexual que da síntomas antes que la infección por VIH, también es recomendable que al mismo tiempo que se diagnostica esa infección, se le recomiende la realización de la prueba por el VIH. Y con esto conseguiríamos mayor acceso, como decía antes el presidente del Comité Antisida de Extremadura, a que se recomendase esa determinación de infección por VIH, ¿no? Pero yo coincido con él en que es un problema de ambas partes. Por eso es bueno que sensibilicemos a la sociedad, por eso es bueno que le quitemos el miedo para hacerse la prueba y también es bueno que que ayudemos a nuestros profesionales a que la recomienden. ¿Más? ¿Más? En los casos en los que ya se llega a la fase SIDA, ¿todo se trata en Extremadura o hay casos que hay que abordarlos fuera? No sé cómo está esa cuestión. Pues el tratamiento antirretroviral se pone todo en Extremadura. Y en Extremadura tenemos también dentro de la cartera de servicios algunas complicaciones que existen no solo con el tratamiento, sino también con la propia infección, que es la lipodistrofia, para el que también somos referencia, con lo cual la mayoría del tratamiento se realiza dentro del ámbito de nuestra comunidad autónoma. Yo simplemente comentar a título de esto que tenemos que ser también conscientes y tenemos que aclarar de que en nuestra comunidad autónoma existen los mismos fármacos y las mismas posibilidades que en cualquier otra. Estamos a la cabeza en cuanto a tratamientos, no solo del VIH, sino también de algunas complicaciones, como decía el consejero. Y, por lo tanto, no es necesario salir de nuestra comunidad autónoma para poder ser atendidos con total eficacia. ¿Alguna más? Muchas gracias a todos y a todas.